Nos encontramos hoy ya en el quinto encuentro de esta serie de conferencias que hemos organizado desde la Red Argentina de Geografía Física, y quiero darles la bienvenida a todos, especialmente a las personas nuevas que hoy se suman, y es interés nuestro invitarlos a que conozcan el sitio web de la Red Argentina de Geografía Física. Pueden ingresar al mismo poniendo su nombre completo con todas las letras, Red Argentina de Geografía Física. Queremos agradecer, como todas las semanas, a el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, y especialmente a Darío Bonotti, que es quien nos da el apoyo técnico para que podamos estar todos conectados en este ciclo de conferencias. Quiero hacer público una felicitación al doctor Félix Ignacio Contreras, que es un distinguido miembro de esta red, y que ha recibido un hermoso reconocimiento por parte del Consejo Deliberante de la ciudad de Corrientes, porque él ha dedicado su trabajo en investigación a investigar temáticas ambientales de su ciudad y el entorno, que han sido de mucho valor para la comunidad. Así que él les va a explicar, antes de pasar a la presentación de la conferencia, cuáles han sido esos trabajos que ha realizado y por qué han sido significativos para la ciudad. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, buenas tardes a todos, y bueno, gracias por los saludos también mediante el correo electrónico. Sí, la verdad que fue una linda sorpresa el día de ayer, el día miércoles, ¿no? Que me entregaron este reconocimiento, por trabajos vinculados, digamos, justamente con el tema de las inundaciones o a resolver problemáticas vinculadas a conflictos por ahí socioambientales. Entonces, por ejemplo, hay un trabajo que se hizo sobre inundaciones, cómo es detectar áreas de inundables de la localidad de San Luis del Palmar, también un poco hacer un seguimiento con la calidad de agua de una laguna que es un balneario, pero también se tiran residuos de acerrín de un aserradero, entonces querían ver si se estaba contaminando el agua o no. Y bueno, trabajos de esa índole, ¿no? De diferentes sectores, no solamente de la ciudad de Corrientes, sino de la provincia de Corrientes. Y cuando le pregunté, digamos, cómo llegó a tener contacto con mis trabajos, porque por ahí muchas veces, si bien uno genera información científica y académica, por ahí no suele llegar a la sociedad. Entonces me comentaba que, bueno, que seguía todas las publicaciones que yo hacía en las redes sociales, y ahí se fue enterando un poco de todas estas cuestiones que venía haciendo, y se dieron cuenta de que, bueno, sí, que eran muy importantes ¿cómo es? Para la sociedad en sí, y a su vez están utilizando esa información para, bueno, realizar obras o cosas así. Con lo cual fue una alegría enorme, porque muchas veces te dicen que la divulgación científica no es tan importante, y con esto me di cuenta de que sí, ¿no? Entonces, si bien yo digo que es una distinción en lo personal, pero también es un compromiso muy grande a seguir aportando y a seguir trabajando para, ¿no es cierto?, tratar de generar herramientas, como dije en la primera presentación, que sirvan a la sociedad para resolver conflictos. Así que, bueno, muchísimas gracias por darme por saludarme en este momento, y bueno, esperemos que sigamos aportando cosas, ¿no? Me tomaste por sorpresa, Jacqueline, estoy como medio nervioso y me emociona. Gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias. Campi, que es nuestro conferencista de hoy. Él es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de Tucumán. En la actualidad es docente en el nivel terciario en el Instituto 9 de Julio de la ciudad de San Miguel de Tucumán, desempeñándose en las carreras del profesorado en Historia y en Educación Primaria, en las que dicta Espacio Geográfico y Ciencias Sociales respectivamente. También es docente en colegios secundarios como el Nueva Concepción, Reina de la Paz y Sagrado Corazón, de la misma ciudad. En la Universidad Nacional de Tucumán, carrera de Geografía, participó del programa de iniciación en la docencia en las cátedras Geografía de América y Técnicas de Representación Cartográfica.
Como investigador independiente, su trabajo se enfoca en los estudios de riesgo producidos por procesos geodinámicos en áreas de piedemonte con la implementación de sistemas de información geográficos para su análisis. Lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer primero a la red que me den este espacio, que para un docente de Tucumán como yo creo que es muy valioso. También agradecer si me permiten esos chivos que se tira, a mi amigo Walter, que está ahí conectado, también es doctor y él es un poco también motivador de estas cuestiones, y a mi viejo, que creo que también está por ahí, que es geógrafo también, así que agradecerle que me transmitió la pasión y la vocación. Bien, bueno, vamos a comenzar con la presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Sí, sí. Hoy nos vamos a enfocar en algunos procesos geodinámicos que se dan en áreas urbanas y periurbanas de Tafí Viejo, en Tucumán, ¿bien? Y que tiene como objetivo principal el trabajo de investigación fue identificar estos procesos geodinámicos que exponen a esta área urbana y periurbana de Tafí a una situación de riesgo, ¿bien? Y además determinar cuáles son esas zonas de mayor riesgo a través de la implementación de cartografía, ¿bien? Como objetivos específicos es analizar cuáles son esos factores físicos y humanos que potencian los efectos de estos procesos geodinámicos que están presentes en el área, identificar y cartografiar las áreas que representan mayor riesgo para la población, principalmente de la ciudad de Tafí Viejo, del municipio, y además, de cierto modo, también como un pequeño aporte, proponer algunas acciones y medidas que disminuyan el riesgo en las áreas más críticas. Como metodología se ha trabajado con el uso de programas como el ArcView para la elaboración de la cartografía, y el IDRISI, que es otro SIG, para la implementación de una técnica de la evaluación multicriterio. También imágenes satelitales, mapas geomorfológicos, mapas geológicos, datos poblacionales que se obtuvieron de la base digital Redatam, y por supuesto también salidas de campo a los cauces de los arroyos, algunos que están ahí su nombre, Nueva Esperanza, el Cochuchal, el Tala, el Tafí, Cañitas, que son por ahí los más representativos. Los datos pluviométricos se obtuvieron a través de la Oficina de Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, que trabaja principalmente en cuestiones agrícolas, y también tuve como fuente muy importante en el trabajo los bomberos voluntarios de la ciudad de Tafí Viejo. Ahí tenemos un mapa de lo que es la posición absoluta de la ubicación, no solo de la provincia, como ven ahí de Tucumán, el departamento de Tafí Viejo, y podemos decir que es una ciudad que está situada en el piedemonte de la Sierra de San Javier, a 15 kilómetros hacia el al noreste, perdón, de la ciudad capital, bien, de San Miguel de Tucumán. Se encuentra geográficamente en el departamento homónimo, y la capital es, el departamento de Tafí tiene como capital la ciudad de Tafí Viejo. Bien, ahí vemos las coordenadas de latitud y longitud, y que este departamento tiene una superficie aproximada de 1.200 kilómetros cuadrados, lo que constituyen un 5,7% de lo que es la superficie de la provincia. La jurisdicción municipal, donde se ha centrado más que nada el trabajo, es de un área de 58 kilómetros cuadrados, como hemos dicho, situado en el piedemonte tucumano, de las sierras, las famosas sierras de San Javier, entre la cota de los 600 metros, que se encuentra la estación ferroviaria, y la cota de los 1.900 metros,
que se encuentra en la cumbre del Taficillo, que pertenece al parque provincial que está administrado por el Parque Biológico de la Universidad Nacional de Tucumán. Según Alderete, eh, un geólogo, la fisiografía, digamos, del área de estudio está caracterizada por numerosas lomadas de baja altura que están cortadas por distintos cauces de ríos y arroyos que han desarrollado numerosos conos aluviales y un glacis. Ahí vemos la planta urbana, vemos una imagen satelital y podemos ver, es la avenida Roca, que se llama, y como ven, ese es un sector de la ciudad y en el fondo vemos el Piedemonte, ¿bien? Y vemos las sierras de San Javier. En este mapa de las unidades geomorfológicas de las sierras de San Javier, nos muestra y podemos determinar que la geología de la Sierra de San Javier está determinada por un basamento de origen precámbrico, y el núcleo de estas sierras fue reconocida y descrita por Toselli, un geólogo famoso acá, que dice que pertenece morfoestructuralmente a las sierras pampeanas septentrionales, ¿bien? En la era mesozoica aflora con escasas representaciones al norte de la ciudad de Tafí Viejo. Y los sedimentos terciarios se manifiestan en las lomadas bajas que están en la ladera oriental de las sierras y están distribuidas por todo el piedemonte de la sierra. Los sedimentos cuaternarios los encontramos por encima o sobre los depósitos terciarios y cubren casi todo el piedemonte y algunos sectores también de la superficie cumbral. Entonces podemos decir que la geomorfología de la zona consiste en un glacis de erosión, bien, que está cubierto por un abanico aluvial, principalmente del río Tafí, bien. La génesis de estas formas se remontan al principio del Pleistoceno, en donde se produjo una intensa denudación, sobre todo de estas áreas serranas, y un proceso de agravación en el piedemonte que ha generado una intensa pendiente, una intensa bajada, conformando los sedimentos de lo que se denomina la formación Ticucho. Luego, en el Pleistoceno superior, se desarrolla sobre el piedemonte un nivel de aplanamiento, digamos, que ha truncado las formaciones más antiguas mediante un conjunto de acciones morfodinámicas como los biers, ¿bien? Y posteriormente se han depositado materiales loésicos y limo-arcillosos. Y hacia el final del Pleistoceno superior se desarrolló un nivel de aplanamiento o de este glacis de erosión que se extiende dando la pendiente hacia el sudeste, principalmente para confluir finalmente en el valle del río Salí, que es el río que atraviesa toda nuestra provincia. ¿Bien? Acá tenemos imágenes de los arroyos y las pendientes que, los arroyos y canales que atraviesan las sierras de San Javier y la ciudad, ¿bien? Y que podemos ver que hay una interacción, ¿bien? Con la urbanización. Presentan una notable disposición convergente, también es consecuencia de la estructura geológica que presenta las sierras de San Javier. Ahí podemos mencionar, y se ve en el arroyo Nueva Esperanza, el arroyo Tafí, el arroyo Tala, Cochuchal, y además los canales, que como ven ahí en un color azul, están diferenciados los canales de los arroyos, los canales en un azul más intenso, vemos que prácticamente bordean el municipio. Hay un sector hacia el oeste que queda fuera de los canales y que está expuesta directamente a la incidencia de los arroyos, ¿no? El régimen hídrico, como para mencionarle brevemente, es estacional y que estos arroyos actúan de forma
torrencial, es decir, que en la zona no se encuentra un curso de aguas permanentes, con carácter permanente, y que en verano buena parte de esos cauces se infiltran muchas veces por algunas fallas y diaclasas o grietas que se encuentran en el macizo rocoso y en los sedimentos principalmente terciarios y cuaternarios que hay en el piedemonte. Para abordar la investigación también pusimos en contexto, decir, bueno, hacemos un análisis físico, geográfico, de relevamiento de información, análisis en el terreno, pero decimos, bueno, ¿cómo lo bajamos a la sociedad, al interés social o para comunicarlos y para tener una visión más completa, no solo física, sino social también de la temática, y hemos tomado este concepto del riesgo, que el riesgo es la amenaza, se considera en esta investigación a la vulnerabilidad por la amenaza, ¿bien? Y está ligado a dos conceptos, ¿bien? Que son sus componentes fundamentales, vulnerabilidad y amenaza, y en primer lugar consideramos la amenaza como un factor externo, es ajeno ¿cómo se puede decir?, a lo social. Bien, en este caso, la amenaza vamos a considerar las precipitaciones, bien, son las que presentan un peligro latente y que, bueno, están en este caso, y para los riesgos de origen natural, están obviamente asociados a algún fenómeno natural, bien, en este caso, las precipitaciones. Según Jaime, un geógrafo tucumano, dice que estos riesgos pueden darse además con poca, mediana o asidua periodicidad, y además remarca que en segundo lugar la vulnerabilidad, que sería como el factor interno del análisis, este es un factor que está sujeto a un sistema que está predispuesto, de cierto modo, no intencionalmente, a ser afectado, ¿bien? O a sufrir pérdidas. Hemos puesto de relevancia esto porque se considera que la geografía debe ocuparse del riesgo, porque obviamente el riesgo impacta en el espacio geográfico, ¿bien? En nuestro objeto de estudio. Y en este caso se lo ha analizado no como un riesgo potencial, sino como un riesgo real. No es hipotético ni ficticio, sino que es un riesgo latente. Entonces decimos que no podemos separar el riesgo de origen natural con la ciencia geográfica. Ese espacio geográfico como realidad viva, como dinámico, como ese espacio dinámico que tantas veces hemos escuchado, también tiene un punto de encuentro, esa realidad y ese dinamismo, con el riesgo, con estas amenazas y vulnerabilidades que tienen los sistemas. Una característica quizás de todos estos riesgos por sucesos naturales es que los daños pueden ser potencialmente crecientes, porque los fenómenos, la amenaza, salvo que haya un cambio climático enorme en este caso, va a seguir siendo este régimen estacional de las precipitaciones. Entonces, si no se trabaja en pos de disminuir, de hacerlo menos vulnerable con algunas cuestiones al área de estudio, en este caso al municipio de Tafí, el riesgo va a ser creciente, y sabemos que, o por lo menos Tafí Viejo es una ciudad que está cada vez más urbanizada, tiene más población, está más concentrada y además dependiente de las infraestructuras que muchas veces se hacen parcialmente o que se hacen para una solución inmediata y no una solución real. Bien, entonces decimos que tomamos como amenaza a las precipitaciones, las concentraciones de las lluvias en la provincia de Tucumán y en la mayoría de la provincia de Tucumán y en nuestra área de estudio se concentran principalmente entre los meses de noviembre y de abril. Entre un 70 y un 80% del total de las lluvias anuales está concentrada en ese periodo. Como vemos ahí en nuestra área de estudio, ahí en las isoyetas que vemos ahí, nuestra área llueve aproximadamente
entre 1000 y 1500 milímetros, ¿bien? Pero concentradas, como decíamos, en esos escasos 4 o 5 meses, ¿bien? Que va variando, pero los meses de diciembre, enero y febrero principalmente se concentran la mayor intensidad de las lluvias. Vemos que en el área no solamente tenemos que tener en cuenta las precipitaciones que puedan llegar a caer en el municipio, sino que sabemos que como es una zona de piedemonte, también hay que estar atento a lo que pasa en las sierras, donde las precipitaciones pueden superar los 2000 milímetros anuales, y ahí es donde se encuentran las cabeceras de los principales arroyos que confluyen en la ciudad de Tafí Viejo. Bien, entonces, esta característica de la estacionalidad, de la intensidad y de la torrencialidad de las lluvias pone de manifiesto la peligrosidad, bien, y podemos identificarla como una amenaza, bien. Podemos destacar también que en el recorrido de aguas abajo, obviamente se encuentran muchos residuos de distintos tipos, sólidos, troncos, piedras, cantos rodados, y sumado también a la basura que muchas veces la gente tira en estos arroyos y canales, lo que obviamente potencia el accionar de las aguas. Bien, acá vemos un cuadro en el cual en uno de los periodos de análisis, de los 20 años del 88 al 2008, vemos que hay una coincidencia. Si se fijan ahí, en el año 99, la línea roja es el promedio de precipitación de esos años, ¿bien? En verde están los eventos, o sea, la cantidad de eventos que hubo, la cantidad de lluvias considerables, y luego los milímetros de ese año. Y nos fijamos que hay una coincidencia en muchos casos, que a mayor cantidad de precipitación aumentan los eventos, ¿bien? Que han generado algún problema en Tafí, ¿bien? Y vemos que también cuando se disminuye, por ejemplo, en el año 2002, 2003, 2004, o en el año 89, 90, vemos que hay menor cantidad de eventos, que también vemos que atribuimos a que no es una feliz coincidencia. Creo que se da por eso, bien, hemos analizado, de que a menor lluvia, en la mayoría de los casos, en las generalidades, hay menor cantidad de eventos, ¿bien? Otro factor que nosotros consideramos acá ya es la vulnerabilidad. Tenemos la amenaza como, no se olviden, riesgo, vulnerabilidad por amenaza. Bien, la amenaza presente es las lluvias, bien, pero también tenemos el lado vulnerable, o sea, el factor interno que está, por más que las lluvias no estén presentes. Y en este caso hemos elegido algunos de vulnerabilidad de tipo física. Hay vulnerabilidad estructural, vulnerabilidad social, y comenzamos por la vulnerabilidad física, que consideramos a la pendiente, bien, como parte de la vulnerabilidad física. Hoy ustedes están viendo ahí, esto es a escasos 2 o 3 minutos en auto del centro de la ciudad, bien, es una zona de piedemonte, que dentro de ese paisaje que vemos, encontramos muchos elementos que lo constituyen constituyen a la pendiente como una generadora de dinámica de este paisaje, y que obviamente lo configura, ¿bien? En todo el área, todo el área de Tafí Viejo tenemos pendiente. Nada más que esta inclinación afecta directamente a donde se ha acentuado el trazado urbano, sobre todo a las calles importantes y algunas avenidas, que sobre todo aquellas que circulan en sentido oeste-este, ¿bien? Porque en épocas de lluvia son realmente verdaderos arroyos y de significativa importancia, y que mayormente son aquellas arterias que es como que se insertan en el piedemonte, o sea que llegan hasta el piedemonte, que incluso ingresan hacia las montañas. En la dirección oeste, en lo que es la planta urbana, hay más o menos una pendiente de 7 grados dentro de la planta urbana, lo que hace más o menos una diferencia de unos 150 metros entre lo que sería la cota del ferrocarril y la línea del piedemonte.
Este declive es singular para la población, sobre todo en épocas de lluvia, como dije, porque sobre todo la avenida principal, que es la avenida Lem, en esa intersección suelen confluir arroyos y canales, ¿bien? El problema principal, con respecto también al piedemonte, en la planta urbana, se agudiza, sobre todo porque a pocos kilómetros, como vemos ahí de la planta urbana, la pendiente obviamente se hace más notoria y en pocos metros, en poca distancia, la pendiente pasa de unos 7 hacia unos 30 grados. Y obviamente eso acelera la velocidad de las aguas, con la velocidad en la que escurren las aguas, por la acusada pendiente. A pesar de que hay una ordenanza municipal que prohíbe bien el desmonte y el cultivo por encima de la cota de los 800 metros, es muy común ver emprendimientos agrícolas y urbanísticos también que se están desarrollando últimamente, que vulneran esta ordenanza municipal y obviamente al retirar la cobertura vegetal perjudica obviamente a los que nos encontramos en las zonas más bajas de la ciudad. Otro factor de vulnerabilidad física interno son las cuencas, ¿bien? Dentro de este paisaje de piedemonte, un elemento muy constitutivo y modelador ha sido las cuencas fluviales, ¿no? Que están representados sobre todo en la ladera de la montaña a partir de la divisoria de aguas de la Sierra de San Javier y que obviamente se dirigen en dirección oeste-este. Estos fluvios, al tener agua, algunos, muy pocos durante todo el año, conforman una cuenca, como es la que vemos ahí, de las pequeñas cuencas conforman toda esa cuenca que vemos en la imagen de lo que sería la cuenca próxima a la ciudad de Tafí Viejo. Los ríos que se encuentran en el sector, en este sector, son un factor de modelación muy importante y un factor de erosión permanente, ¿bien? Producida principalmente en los arroyos, ¿bien? En relación al área, también encontramos algunas subcuencas o pequeñas cuencas que aumentan su tamaño, sobre todo en el periodo estival, ¿bien? En el área, digamos, encontramos pequeños arroyos que rondan la superficie entre 4 y 6 kilómetros cuadrados, ¿bien? No son de gran importancia. Y ahí se encuentran, y como ven, nuevamente vemos que se dirigen directamente hacia la ciudad. Cada una de las cabeceras de las cuencas, como vemos ahí, que algunas incluso se han jerarquizado, están situadas dentro del Parque Sierras de San Javier, un parque biológico, que están por encima de los 1.400 metros de altura. Estos arroyos sí representan además un peligro real y latente para la ciudad, como decíamos en los periodos estivales, en la medida que se controle el caudal de esas aguas, la población podrá obtener más beneficios, pero al estar en una zona de un parque biológico, es muy acotada las intervenciones que se pueden hacer para poder controlar los cauces, ¿bien? Continuamos. Con respecto a la erosión hídrica, ¿bien? Hay que tener en cuenta que la erosión hídrica, digamos, es provocada por el accionar, obviamente, de estos ríos de piedemonte y la concentración y la incisión de los flujos laminares que hay en el lugar desarrollan surcos, ¿bien? Y cárcavas en las laderas que generalmente son de baja intensidad y que la presencia de vegetación hace más lento el proceso de acarcavamiento. Pero si bien este proceso abarca poca extensión areal con respecto al lecho del río, su accionar es lo suficiente como para generar barrancos de erosión, como los que estamos viendo
en las imágenes, y además la presencia del loess, del material loésico, aumenta la aerodabilidad, bien, a la posibilidad de la erosión del suelo, sobre todo por la granulometría que presenta, bien, que es como muy susceptible a la erosión. El reemplazo de la selva pedemontana por el cultivo principalmente de citrus determina un riesgo erosivo que lo podemos clasificar como grave en el degradamiento de las tierras. Bien, las curvas que vemos ahí del mapa de erodibilidad que he obtenido a través de un trabajo de un geólogo de Busnelli, nos muestra que en la zona de Tafí Viejo, donde nos encontramos nosotros, tenemos una aerodabilidad media en esa consideración. Y además, otro factor interno y proceso geodinámico que consideramos como peligroso, bien, es la remoción en masa, que incluye obviamente todos aquellos movimientos de la ladera, bien, debajo de una masa de roca, de detritos o de tierra, que por efecto de la gravedad se produce la remoción. El riesgo se presenta por la ocurrencia de estos flujos, bien, de detritos que se saturan y transcurre principalmente a lo largo de un canal o de los cauces con pendiente pronunciada. Estos comportamientos torrenciales que tienen los torrentes, bien, o los arroyos, generan, digamos, en el verano, flujos densos de detritos, como podemos ver ahí en las fotografías, que a medida que se alejan de la ruptura de la pendiente, van perdiendo obviamente su capacidad de carga, por lo que progresivamente van abandonando esos bloques rocosos y dejan en los cursos de los ríos. En el área de estudio se suman los factores que favorecen a la remoción en masa, segundo lugar, también consideramos un factor del relieve, obviamente la pendiente, que ya la mencionamos antes, que supera los 25, 30 grados en el piedemonte, incluso hay lugares donde llega a los 45 grados la pendiente, y en tercer lugar, también podemos hablar de la litología, que es loésica, con un grado de erodabilidad alto. Y por último, también como otro factor que favorece la remoción en masa es la actividad humana, ¿no? En el piedemonte que ya hemos mencionado, que también provoca el desplome o la erosión lateral de algunos arroyos, aportando materiales a los cauces que posiblemente en las próximas lluvias serán transportados como crecidas. Si vemos ahí en este mapa de amenaza de remoción en masa en las condiciones actuales, también de Busnelli, un geólogo, vemos que nuestra área de estudio tiene un riesgo muy alto de remoción en masa. Yendo también a elementos que podemos analizar de la sociedad, la ciudad de Tafí Viejo tiene una vulnerabilidad estructural, nosotros lo hemos podido identificar a través de la problemática habitacional. Por ejemplo, el 62,8% de las viviendas de Tafí Viejo tiene, en lo que se considera el índice de privación de materiales del censo de 2010, de la Dirección de Estadística de Tucumán, vemos como ahí hay zonas donde tienen mayor carencias, pero es un número ya muy importante que el 62% de la vulnerabilidad, de las viviendas en Tafí tengan problemas de privación de materiales, lo que aumenta la vulnerabilidad estructural de la zona, porque obviamente aquellas estructuras que están más precarias son más vulnerables. También tenemos problemas de infraestructura hídrica en la zona. Por un lado, para evitar de cierto modo las inundaciones se han realizado distintas obras de infraestructura, sobre todo los canales de estiaje que vemos ahí en un color azul intenso, el canal de cintura norte y el canal de cintura sur, que son los que recogen prácticamente las aguas de todos los arroyos. Tenemos que saber que esos canales se han hecho en la década del 70, con
proyección a población del década del 70 y el 80. Estamos a 40 años de esas obras hídricas y la ciudad de Tafí ha crecido muchísimo y esos canales sobrepasan la capacidad de carga. Uno, porque son pequeños, y en segundo lugar, como vemos ahí, suele pasar que los canales se colmatan también por la irresponsabilidad de la gente, ¿no? Por dos cosas. Bien, uno, que la gente arroja basura, como vemos en alguna de las imágenes, y otra cosa porque los encargados de, acá en Tucumán está lo que se llama el plan prelluvia. Bien, el plan prelluvia es un canal, un programa que utiliza, bien, en las épocas antes de que sucedan las lluvias, bien, y por ejemplo acá vemos una imagen, en la imagen superior izquierda, que ese es un canal que está, fíjense, lleno de vegetación y de detritos, de tierra, de acumulación de material, y eso ha sido fotografiado en el mes de octubre, noviembre, donde ya deberían estar limpios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua se desborda porque supera el nivel de base, se saturan los canales por los mismos, quizás si estuviesen en condiciones, podrían subsistir mucho más y transportar mucho mayor caudal de agua. Bien, también nos enfrentamos a una vulnerabilidad social en Tafí Viejo porque hay un bajo de organización y de cohesión interna muy bajo, ¿no? Entre los actores como Defensa Civil, la misma municipalidad, los bomberos voluntarios, no hay sistemas de alerta temprana, la población además ciudadana no tiene verdadero conocimiento de las amenazas a las que está expuesta, salvo aquellos que han sufrido puntualmente algún inconveniente, pero que incluso luego de esos inconvenientes son evacuados y lamentablemente por la precariedad no tienen posibilidades de trasladarse y quizás en los años posteriores han sido afectados nuevamente. La ciudad de Tafí Viejo cuenta con un plan, que es incluso un plan que se ha impulsado en el año 2001 desde Nación para contrarrestar este tipo de eventos, pero la verdad nunca se los puso en práctica. Bien. Además, se han registrado, hemos separado eventos, cuáles son los eventos más importantes o más significativos que generan estos eventos propiciados por la amenaza. Bien, anegamientos, colmatación de los canales, evacuaciones, autos arrastrados, por ejemplo, y caídas de árboles. Nosotros hemos comparado la cantidad de eventos con la cantidad de milímetros para ver qué relación hay. Pero fíjense que no necesariamente tiene que llover mucho en la ciudad de Tucumán para que pueda haber un número considerable de eventos. Fíjense, ya con entre 20 y 39 milímetros ya hemos identificado 15 tipos de eventos. Bien, obviamente son menor las lluvias que superan los 100 y los 120 milímetros, que son eventos excepcionales, pero que obviamente cuando se han presentado los de 120 han tenido han provocado algún inconveniente. Y como ven ahí, hemos zonificado cuáles son, y prácticamente si se fijan, toda la planta urbana, o en muchos sectores de la planta urbana, han tenido algún tipo de inconveniente. Bien, hay algunas zonas, como vemos en esta zona, que es el barrio Calpini, que se llama, que esa zona sí tiene más inconvenientes, y si nos fijamos también, si nos vamos hacia la periferia, puede ser que identifiquemos un poco más de inconvenientes, porque también tiene que ver con la precariedad y con la vulnerabilidad estructural de la zona. Nuestro objetivo, ahí vemos somos noticia muchas veces en Tafí Viejo por todo este tipo de inconvenientes. Fíjense esto, trato de buscar las más actualizadas. Hacia la izquierda vemos, dice, el 1 de febrero del 2018, ahí vemos cómo eso es una de las rutas de acceso a Tafí Viejo. 6 meses después de que se hizo la obra, se derrumbó. Bien, esa obra, ahí hay un puente,
que ha sido arrasado por las lluvias. Después, la imagen inferior del 2000. Queremos ver cuáles son las zonas de mayor riesgo en el área de Tafí Viejo, y para eso se ha utilizado la técnica de la evaluación multicriterio que nos ha ayudado a poder zonificar y generar un mapa de riesgo. Esta metodología es muy empleada para la integración de distintas variables que incluso de distinta naturaleza, ¿bien? Entonces consiste en seleccionar criterios para llegar al objetivo planteado. Es decir, en nuestro caso, localizar las áreas de mayor riesgo de la ciudad. Primero hay que hacer un proceso de normalización de los criterios, que ahí se los transforma cada uno de ellos en una función que corresponde directamente con el objetivo, y la función es elegida, en este caso ha sido una función lineal. La normalización es un proceso para darle un modelo de dirección correcta que se debe tomar. Si el criterio, por ejemplo, que hemos utilizado es la cercanía a los caminos, significa que cuanto más cerca esté de los caminos, más valor va a tener ese criterio normalizado. O sea que está expuesto más al riesgo. En este caso, hemos puesto una función lineal decreciente. Luego, ¿qué se hace? Se le asigna pesos, bien, a los criterios, y a ellos esos pesos van a corresponder con la importancia que tiene un criterio por sobre otro. No todos tienen el mismo peso. Pero para ello se construye lo que es una matriz de pesos relativos se calcula, digamos, y lo hace obviamente el programa, el sistema de información geográfico, y a partir de ahí se puede generar el modelo de riesgo. Estos son los mapas base que se han utilizado para la generación del mapa de riesgo, y acá vemos que nos ponemos de objetivo, o por lo menos los criterios para considerar, dice, los más representativos para nosotros son los arroyos, o sea, la cercanía a los arroyos, va a haber más riesgo si estoy más cerca de los arroyos, donde haya mayor población, o sea, la densidad de población, donde haya mayor población, probablemente haya más riesgo, y a su vez, donde se han localizado los eventos, la cercanía a la localización de los eventos. Entonces, creemos que estos criterios son los más apropiados en base a la investigación que se hizo para poder darle un resultado. Ahí son los mapas de distancia, o sea, es sencillo. Si yo estoy más cerca de los ríos, en un lugar donde hay más población y donde se han dado más eventos, probablemente tenga más riesgo, ¿bien? Seguramente tenga más riesgo. Estos son los mapas de distancia que se han generado, luego se han normalizado, ese proceso que expliqué, y luego se le asignó los pesos. Para mí era más importante la cercanía, obviamente, a los fluvios, ya sea ríos o canales. Si estoy más cerca de los ríos o de los canales, tengo más riesgo. Además, si estoy más cerca de los lugares donde se han focalizado y hemos georreferenciado, como resultado, es como que es un sistema de capas. Se han puesto distintas capas, estos tres mapas que hemos elegido acá, estos mapas normalizados, y esas tres capas han dado como resultado un mapa de riesgo, bien, que en este caso las zonas más oscuras son las zonas de mayor riesgo, y que nosotros vemos que no es casual que sean las zonas donde se hayan situado la mayor cantidad de eventos, como le mostré el barrio Carpini, que pasa el arroyo y que además tiene una gran densidad de población, como en otros sectores. Entonces creemos que este mapa refleja fielmente, desde nuestro análisis, cuáles son las zonas más afectadas por
el accionar de esta amenaza de las precipitaciones y las condiciones de vulnerabilidad física, estructural y social que tiene la ciudad de Tafí Viejo. Como conclusiones finales podemos poner que la ciudad de Tafí Viejo es realmente el riesgo que se encuentra en un producto de factores, ¿bien? La amenaza de las precipitaciones es un hecho comprobado en los datos que hemos visto periódicamente y en la vulnerabilidad que está presente en la ciudad. Ha sido demostrado tanto en su aspecto físico como en la estructura en lo estructural y en lo social, y la ciudad presenta rasgos que potencian estos efectos de la amenaza, tanto por sus características físicas y hemos dicho también por algunas acciones del hombre. Bien, el periodo que nosotros hemos analizado nos revela de manera fehaciente que hay una intensa relación entre las precipitaciones y los eventos ocurridos. No solo hay una relación directa en cuanto a la cantidad, sino también en cuanto a la intensidad, bien, de la amenaza, y que provoca obviamente a mayor intensidad mayores daños. Y la ciudad de Tafí Viejo también presenta graves problemas estructurales, sobre todo para el desagüe y en el sistema de drenaje, y este factor es considerablemente importante a la hora de analizar el riesgo, porque allí se generan obviamente los desbordes de canales que están muy próximos y que incluso algunos atraviesan la planta urbana. Entonces, fundamental para un buen funcionamiento de este sistema, que este sistema de drenaje funcione bien para evitar los problemas que son provenientes de las precipitaciones y de alrededores. Y como me atreví a dar mi opinión sobre algunas propuestas que se pueden dar, bien, para la disminución del riesgo. Hay algunas que son no estructurales y otras medidas también estructurales. En los no estructurales es necesario establecer un trabajo mancomunado y coordinado entre los distintos actores de la trama social de Tafí Viejo para que puedan trabajar en conjunto y disminuir y hacer estrategias de prevención y de mitigación. Es necesario también trabajar en unidades ambientales. Hay un problema que pasa en la ciudad, en la zona, es que tenemos el municipio de Tafí Viejo y alrededor tenemos comunas, ¿bien? Y muchas veces los problemas se suscitan en la comuna, pero repercuten en el municipio. Entonces habría que trabajar en unidades ambientales, no en unidades políticas, no que el municipio diga, no, yo hasta ahí no llego, y que la comuna diga lo mismo, no, yo llego hasta ahí nada más. La intención es que se pueda trabajar en unidades ambientales y no en unidades políticas. Y es necesario ejecutar estos planes de acción. Además hay que concientizar a la población civil, a la población tafiseña, ya sea a través de métodos sistemáticos en la escuela o también de campañas que se pueden hacer a través de la ciudadanía, de acciones ciudadanas. Y también, como medidas estructurales, hay que realizar nuevas obras de canalización, obras en las cuencas. Se debe realizar el mantenimiento periódico de los canales de la ciudad, la limpieza. Se debe reubicar algunas viviendas que están muy expuestas a los riesgos, sobre todo aquellas que están más próximas a los arroyos y a los canales, y también reforestar algunas zonas que han sido, que a través del avance de la frontera agrícola han generado el desmonte y convertido quizás en avenidas a los ríos y que han permitido que se potencien los efectos de la pendiente porque no hay absorción por parte de la cubierta vegetal natural. Muchas gracias, esa ha sido mi exposición, espero que les haya gustado. Ahí está mi mail, si alguno se quiere comunicar, y bueno, eso es todo. Santiago, realmente a todos nos pasa esto de esos nervios previos a las exposiciones públicas, hasta Pavarotti dice que también le pasa, así que no pasa nada. Bueno, y no, viendo todo el público que hemos tenido a través de lo que ya llevamos de estas conferencias, queríamos invitar desde este grupo que estamos en este momento coordinando, la Red Argentina de Geografía Física,
a que se sumen nuevas provincias, porque es una red nacional que estimo debe tener más o menos un 70-80% de las provincias representadas. Y, por ejemplo, en el caso de Tucumán no se ha integrado todavía a la red, así que sería interesante que si tenés contacto ahí con la Universidad Nacional de Tucumán, desde la carrera de Geografía, Sí, cómo no. participen en las jornadas, porque bueno, han sido las Jornadas Nacionales de Geografía Física las que han llevado a este grupo de personas a dar origen a esta red. Y, Íbamos a ir, algunos tucumanos, estábamos en las de San Juan, ajá. que no se hicieron. Sí, habíamos, un par de tucumanos habíamos presentado trabajo. Qué bueno. Bueno, así que esa es la idea, que participen desde todas las provincias en las Jornadas Nacionales de Geografía Física y que en estos encuentros hacemos las asambleas de la red. Y los que ya nos hemos ido incorporando, logramos contar con los avales de las universidades públicas que avalan el funcionamiento de la red y la participación de sus docentes y profesionales, digamos, ¿no? Así que bueno, esta es una invitación, varias provincias del norte faltaría que se integren. Bueno, Tucumán es una, creo que Jujuy también falta, Formosa, Chaco. Formosa está, Formosa ya está, y Chaco también está. Ah, Sí, bueno. Vamos a hacer un estaría por esfuerzo, ahí. Jacqueline, vamos a hacer un esfuerzo y sí, nos vamos a sumar. Y en el caso de las jornadas previstas para abril de este año, que se suspendieron en San Juan, están suspendidas, no es que se han cancelado, sino que se van a realizar cuando estén dadas las condiciones sanitarias. Así que bueno, seguramente habrá muchas más personas que se puedan sumar. Realmente va a ser muy bueno porque empezamos unos pocos y realmente se ha agregado mucha gente, hemos logrado tener este tipo de contacto que, bueno, ha sido una consecuencia buena, digamos, de esta etapa de crisis que estamos viviendo a nivel sanitario, pero que nos ha abierto esta posibilidad de contacto distinta que realmente creo que nos ha acercado mucho. Así que bueno, quedan todos invitados al encuentro de San Juan y a sumarse a la red. Muchas gracias. Bueno, y los quería invitar